Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Saludos hermanas y hermanos, bienvenidos y gracias por participar en la Escuela de Organización Comunitaria, proyecto formativo y de participación ciudadana desarrollado por la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica con el respaldo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer CAS. Les invitamos a enviar sus comentarios a través de las redes sociodigitales de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá. Les saluda Claudia Figueroa Pino en la producción y conducción de este espacio. Todos los capítulos de la Escuela de Organización Comunitaria se encuentran en el canal de YouTube de la Comisión de Justicia y Paz Panamá. En el episodio de hoy desarrollamos el tema la participación ciudadana y la terminación de las concesiones de minería metálica en Panamá. Para ello conversamos con Joana Ábrego, ella es abogada del Centro de Incidencia Ambiental, y con Carlos Escudero, él es sociólogo e integrante del Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad OPPAS. Antes de iniciar, escuchemos la décima del panameño Carlos Francisco Chanmarín, Que se vayan del canal, escrita pocos días después de la gesta heroica del 9 de enero de 1964, y que hoy resuena porque a pesar de la diferencia histórica y política, la magnitud del conflicto y el protagonismo del pueblo son igualmente grandes para la recuperación del territorio. Adelante con la canción. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos.
Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Para iniciar, recordamos que el objetivo de la Escuela de Organización Comunitaria es impulsar el desarrollo local a través del fortalecimiento de las capacidades de incidencia de las comunidades en los espacios de participación ciudadana. El tema de hoy es la participación ciudadana en los procesos de extinción de las concesiones mineras, el cese de operaciones y cierre de la mina de First Quantum en Panamá. Para ello conversamos con Joana Ábrego, abogada del Centro de Incidencia Ambiental, y con Carlos Escudero, sociólogo e integrante del Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad, OTPAS. Carlos, además de saludarte y agradecerte por estar en la Escuela de Organización Comunitaria, quisiéramos preguntarte sobre qué es el Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad y qué hace un observatorio. Ok, primero que nada, muchas gracias, Claudia, por la invitación, Joana, y a todas las personas que nos están escuchando. El observatorio es una matriz más que nada de investigación que surge hace ya un par de años, casi 5 o 6 años, en el 2016, y esta iniciativa surge al calor de unas protestas que se estaban generando en el tiempo del periodo de Martinelli y Varela. El hecho de que nosotros pudiéramos tener información accesible o por lo menos tener un espacio de intercambio de conocimiento, ya sea conocimientos populares, nos dio pie a que creáramos una especie de observatorio, pero en un inicio el observatorio tenía la intención de generar el debate y el diálogo, no tanto así como reunir información. Le comentaba a Claudia que había observatorios, en ese sentido observatorios de cultura, observatorios de movimientos sociales, observatorios que tenían que ver por esa matriz de conocer lo que estaba pasando. A partir de entonces, el Observatorio de Ambiente y Sociedad tomó otro rumbo y decidimos, bajo la serie de otras organizaciones, de otros miembros que tuvimos, abogados, tenemos también contadores, economistas, biólogos, que deberíamos reunir información también a expensas de que posiblemente sea muy difícil reunirla directamente en las instituciones, pero sí ver qué es lo que las comunidades dicen, y nos pusimos la tarea de monitorear desde un par de años, primero con un tema de cronologías, siguiendo un poco la línea de lo que hacía el profesor ya difunto Marcos Gandásegui con el Observatorio de Drogas que tenía en la Universidad de Panamá, y ahí decidimos emular un poco el tema de las cronologías de los episodios de conflicto. En este caso nosotros nos ubicamos en 6 conflictos que después fuimos depurando, pero primero eran conflictos energéticos, conflictos por agua, conflictos por extractivismo, en este caso que incluía también deforestación, y conflictos por violencia en derechos humanos. De ahí decidimos partir del hecho de que como los conflictos se volvían muy grandes y en la región prácticamente se estaban mapeando desde otras latitudes conflictos por extractivismo, por ejemplo con el OLCA, que es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que está en Chile, había el Observatorio de Conflictos Mineros también. Decidimos que nosotros nos íbamos a centrar sobre conflictos de extractivismo, específicamente agua, deforestación, energía, matriz energética, y un cuarto que era el tema de desarrollo sostenible o cambio climático, porque era un tema que no se estaba tocando tan fuertemente hace 5 o 6 años. De ahí entonces decidimos que no estábamos quedando en academia solamente, porque la parte del observatorio no solamente es generar contenido, sino también tener incidencia. Y esa incidencia, ¿cómo se transformaba? O cómo se transforma, porque esa es la lógica, es llevarlo al terreno con conocimiento y hacer que las personas, que son las generadoras del conocimiento, también retroalimenten el contenido. En este caso, porque nosotros nos ubicamos mucho con información periodística, pero de medios tradicionales. Comenzamos a abarcar medios no tradicionales y así sucesivamente las comunidades fueron las que se encargaban de retroalimentar este episodio. Entonces, el observatorio es una herramienta para sistematizar información en campo y en otras fuentes, para que la información esté junta sobre estos temas que has mencionado, conflictos con proyectos extractivistas, conflictos por agua, deforestación, estos que nos mencionaste de último, y también información que la gente puede generar. ¿Y de qué le sirve eso a la sociedad o para qué puede ser útil? Es una buena pregunta. Mira, que unas cosas que nos demos cuenta siempre es cómo las personas construyen una realidad a partir de su experiencia, a partir de lo que ellos saben. Y hay una cita que habla mucho un colega también que tiene un observatorio,
que dice que bueno, se puede generar contenido a través de lo más accesible que se tiene, que es un teléfono, en este caso a través de una aplicación, de aplicaciones, contenido móvil, o en este caso periodismo móvil. ¿Cómo nosotros podemos hacer para reunir toda esta información y de qué sirve, o en este caso qué valor tiene para las comunidades? Es como las comunidades hacen visible lo que normalmente, según los medios tradicionales, no es visible. En este caso, los conflictos de diferentes órdenes que no tienen por lo menos una preponderancia en el espacio público, porque no son lesivos, porque no generan por lo menos un riesgo, o porque no hay una comunidad organizada que hace que se vuelva visible. Las comunidades, en este caso, y a través de la herramienta de recopilar información, lo hacen visible. Nosotros tuvimos un taller hace un par de... Carlos, disculpa, sí. Es muy interesante todo lo que has dicho, pero quisiéramos quedarnos ahí y nada más que nos dijeras ahorita en este momento si esa información está accesible para las personas. ¿Dónde pueden acceder a esta información? Bien, nosotros tenemos la información en las plataformas virtuales, en este caso la página web del observatorio, que es www.opas.org. También emitimos un boletín con el Centro de Investigaciones Facultad de Humanidades, que es un boletín virtual. Ahora estamos sacando el 5º boletín, que tiene que ver sobre cambio climático y minería, y también periódicamente estamos tratando de publicar un espacio que se llama Dialogando con la Comunidad, que aquí nosotros lo que hacemos son intercambios de experiencias. Otros espacios también donde pueden buscar la información es en la página del Informe Estado de la Región, donde nosotros participamos hace ya un año y estamos nuevamente participando, y en los diferentes espacios de activismo, por ejemplo, que nosotros hacemos intercambio de experiencias. Ahí nosotros levantamos los informes y los compartimos entre las comunidades que se pueden articular. Ok, Carlos, vamos a dar la oportunidad a Johanna y ahorita seguimos conversando sobre esta herramienta del observatorio y cómo poder acceder a ella para la participación ciudadana. Bienvenida, Johanna. Quisiéramos que en este tema que estamos conversando, que nos va a ayudar a saber cómo podemos participar más en la observación y también en la fiscalización de estos proyectos de impacto al territorio y al derecho a un ambiente sano y otros. ¿Qué nos puedes aportar tú desde tu tarea, verdad? Por lo menos para poner en concreto cómo está la situación ahora sobre las concesiones que existen en este momento y que pudiéramos, ya viendo en casos concretos, seguir conversando en torno a esto. Por supuesto, muchas gracias, Claudia, por la invitación. Me da un gusto estar aquí. La verdad es que el tema de participación y gestión ambiental es supremamente fascinante. Debemos recordar y entender que hay un reconocimiento desde la Declaración de Río en 1992 de que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos. Entonces, sobre eso se ha venido un proceso de construcción que reconoce ese conocimiento de primera mano que tienen las personas que interactúan con los recursos naturales, y Panamá ahora es parte, a través de la Ley 125 del 2020, del Acuerdo de Escazú, un instrumento, un tratado internacional que profundiza ese principio 10 de la Declaración de Río y que habla de nuestros derechos de acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia en asuntos ambientales y además de la protección de los defensores en asuntos ambientales. Entonces, esta conexión entre participación ciudadana y protección ambiental es directa, es hiper necesaria, más aún hoy, y es un gusto ver cómo la sociedad panameña en su conjunto cada vez despierta más a esa interconexión supremamente importante. Nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor y vemos cómo había una decisión gubernamental de explotar los recursos minerales metálicos de nuestro país, el cual tiene mucho potencial, pero en detrimento de los recursos naturales, del patrimonio natural de Panamá, de su vocación natural para aprovecharlos de una manera sostenible. Tenemos una biodiversidad maravillosa y todo eso estaba en juego en la vía de desarrollar esta actividad, la minería metálica tan devastadora, que como sabemos destruye totalmente el bosque, porque busca adentrarse en la tierra, en el subsuelo, para sacar estos minerales con una exposición de sustancias químicas que son nocivas tanto para el ambiente como para las comunidades, poniendo en peligro la salud de las comunidades. Esta amenaza estaba tanto en el proyecto ya operativo de Minera Panamá en el área de Donoso, distritos de Martorrijos y Donoso en Colón, como a través de 14 adicionales contratos
para minería metálica, 14 contratos adicionales al de Minera Panamá en todo el territorio nacional, y adicional a esto, 103 solicitudes de concesión. Al ver un mapa del interés que había en nuestro país para el desarrollo de la minería metálica, uno se asusta porque se queda sin territorio. Y esta era la realidad de nuestro país hasta hace escasos días, ¿no? Y bueno, con este levantamiento pues, de la ciudadanía, conciencia, reclamos por diferentes vías, se da la coyuntura, se da lo necesario para que finalmente sea ley de la República, una iniciativa que venía impulsando CIAM y el Movimiento Panamá Vale Más Minería desde hace más de 2 años, que es la ley de moratoria minera. Buscábamos poner un alto a estos contratos de concesión y solicitudes para explotación y exploración de mineral metálico, y se ha logrado a través de esta ley el 3 de noviembre de este año, que dice que no se emitirán más concesiones para exploración o explotación de minería metálica en el territorio de Panamá, que deben ser rechazadas todas las solicitudes pendientes. Esas 103 solicitudes tendrán que ser rechazadas. Estamos todavía a la espera del Ministerio de Comercio e Industrias que ejecute esa orden de la ley. Y por otro lado, que impide la concesión de prórrogas para aquellas concesiones que ya estuvieran otorgadas, eliminando así casi todo lo que teníamos en contratos de concesión, excepto solo 2 concesiones que son las que están asociadas al proyecto conocido de Santa Rosa, en Cañazas Veraguas, que ese proyecto sí tiene una concesión vigente, no estaba pendiente de prórroga, pero tiene un impedimento legal gigantesco, y es que la ley 339, que crea un área protegida en la cuenca del río Santa María, prohíbe totalmente la explotación minera en toda la cuenca del río Santa María, y buena parte de este proyecto de Santa Rosa está precisamente en esa cuenca del río Santa María. Esta ley prohíbe la explotación minera y además prohíbe cualquier actividad dentro y fuera del área protegida de la cuenca que pueda poner en peligro los procesos biológicos de esa zona. De manera que, a nuestro modo de ver, allí cortamos con todo las amenazas que teníamos de minería metálica, y ahora estamos a la espera de la ejecución de esta ley de moratoria. Joana, ¿dónde las personas pudieran darle seguimiento al estado de estas concesiones, de que no se den nuevas solicitudes? Sabemos que ya que la ley lo impide, pero si las personas quisieran corroborar que se pudiera haber alguna nueva concesión, ¿dónde pudiera observar esta información y darle seguimiento, por ejemplo, a lo que pasa con esto con la mina esta de Santa Rosa y cualquier otra? Supremamente importante, Claudia, supremamente importante esa vigilancia ciudadana que debe haber ahora para el debido cumplimiento de la ley de moratoria, porque como sabemos, la ley solo en el papel no sirve de nada, hay que llevarla a una realidad, y para que sea una realidad necesitamos que el Ministerio de Comercio e Industrias dicte todas las resoluciones, las notifique, quede todo en vigor. Y para ello, pues sí, la invitación a todas las comunidades que nos escuchan de buscar la información fidedigna. Pueden buscar en Google contratos metálicos, solicitudes metálicas, Ministerio de Comercio e Industrias o MISI, y les van a salir allí directo los links donde pueden ver los listados. Son muchos listados. De hecho, tenemos en este momento gran preocupación, porque si ustedes buscan esa información en esa página web, en contratos metálicos de explotación, le va a salir el proyecto de Cerro Quema, que tenía 3 concesiones que estaban pendientes de prórroga. Y resulta que para todo el resto de las concesiones, ahora el Ministerio de Comercio e Industrias ha puesto como estatus, está en trámite de cancelación en virtud de la ley 407 de moratoria minera, excepto para las 3 concesiones de minera Cerro Quema. Entonces hay gran preocupación, debe haber mucha vigilancia de parte de todas las comunidades a nivel nacional, pero sobre todo del área de Azuero, que el Ministerio de Comercio e Industrias no se le ocurra otorgar una prórroga que está prohibida por la ley de moratoria. Así que allí en la página web del Ministerio, cada mes en teoría debe estar una nueva información sobre el estatus de todas estas concesiones y solicitudes, y debemos allí poder ir verificando que sean en efecto rechazadas y canceladas. También a través de las redes sociales y la página web de CIAM, en las redes sociales nos pueden encontrar como @CIAMPanamá, y en la página web como ciampanamá.org. Allí tenemos información, vamos a estar dándole por supuesto seguimiento a todo este proceso, todos estos trámites que deben suceder, y vamos a estar llevando información a toda la comunidad, a toda la sociedad sobre este proceso. Carlos, ¿cuál es el papel de la ciudadanía en la fiscalización de estas concesiones? Que bueno, esperamos que se formalice esa extinción de esas concesiones, y bueno, en cualquier proceso de alguna nueva concesión, ¿cuál es el papel de la ciudadanía y quizás ejemplos de cómo puede participar? Bueno, es una pregunta que me hace recordar y de todo lo que ha pasado estos últimos meses, porque creo que sin ese ejercicio, ese músculo de la población de salir a las calles, de estar pendiente de lo que está sucediendo, de buscar información, de consultar, de
de buscar información también con contenido que sea fidedigno, por lo menos que sea comprobable. Creo que sin ese ejercicio difícilmente se hubiera logrado lo que se logró. Yo quiero hacer la salvedad que esto apenas tiene un inicio. Este es como la punta del iceberg de todo lo que está aconteciendo. En Panamá nosotros, si hacemos la revisión de los informes sobre conflictos, vamos a encontrar que, si bien aparece poca información de Panamá, hay muchos conflictos que son repetitivos. Y si uno entra por lo menos a la página del Atlas de Justicia Ambiental, uno va a encontrar que los conflictos vienen desde 1997 hasta la fecha y muchos no se han resuelto. Y esto quiere decir que como ciudadanía, como población, hay que estar siempre pendiente de lo que está pasando, de si el conflicto se ha cerrado, qué aconteció, cuál fue el proceso, qué pasó con las comunidades, porque eso nos ayuda a nosotros a darle un seguimiento, primero una vigilancia y soslayar o por lo menos subsanar los espacios, los vacíos, las carencias que hay de información, en este caso información vertical, que vendría siendo, si esperamos, información de las instituciones del Estado. No digo que no se busque en instituciones del Estado, que son al fin y al cabo las que procesan información y la transmiten a las instituciones internacionales, pero también la comunidad tiene que hacer esa labor. No podemos darle todo el papel al Estado como tal, sino que la comunidad tiene que estar garante y preocuparse de lo que está pasando en sus áreas adyacentes, en su comunidad. Y a mí me parece sorprendente, bueno, no sorprendente, me parece también quizás entusiasta o positivo que las personas ahora estén, cuando hablo de los 5 años para acá, quizás lo más reciente, estén más preocupadas por el asunto, ya sea desde el aspecto de deforestación. Durante la pandemia me recuerda que las mujeres en Verá, de la comunidad de Punatoto, salieron a protestar en plena pandemia por el tema de la deforestación ilegal en Darién. O sea, hay una preocupación indistintamente de la situación de los grupos sociales y de los grupos organizados, hay una preocupación por lo que está pasando. Ahora, esa preocupación y esa participación se tiene que transformar también en contenido. Cómo organizar y procesar esa información, yo creo que es el ejercicio de todos, de cada uno de nosotros. Sí, por ejemplo, en las comunidades está también la pastoral ecológica, ¿no? En las parroquias está la pastoral ecológica, que tiene una gran participación y que como movimiento comunitario pues también puede tomar iniciativas de solicitar información, de discutir temas, de aprobar acciones para hacer sentir la voz de las comunidades en esos proyectos que pueden causar un impacto negativo. Ahora estamos hablando del extractivismo de minería metálica, pero hace unos años, hace como 10 años, en el 2010, se dieron muchas concesiones hidroeléctricas. No sé quién de ustedes dos pudiera aportar algo de información sobre esos proyectos hidroeléctricos, porque han causado un impacto, y cuál es la situación más o menos de este año de esos proyectos hidroeléctricos y su afectación a las comunidades. Así que nos puedes mencionar algunos y puedes continuar. Bueno, hay un mapa que yo les invito a que consulten. El mapa no es exactamente de este año, tiene, creo que las últimas concesiones de hace unos 8 años, está en la página web del observatorio. Ahí ustedes van a encontrar, este mapa fue elaborado prácticamente con información desde las instituciones. O sea, sí, está hablando de concesiones hidroeléctricas. Concesiones hidroeléctricas, ya sea concesiones de pasada, concesiones de cámaras pequeñas, etcétera, y fue elaborado, cartografiado más que nada, está en la página web del observatorio, donde ubicaban a toda la provincia de Chiriquí como la provincia más afectada en concesiones. Estamos hablando de que es una provincia que ha estado impactada no solamente con lo que se conocía como los embalses de gran tamaño, sino también con embalses de pasada de agua. Entonces esto, por poner el caso del río Chiriquí Viejo o los demás ríos adyacentes, están o se han visto fuertemente impactados ahora con el tema del cambio climático, mucho más. No te podría decir exactamente la cantidad de que existen ahora mismo, pero han reducido, o sea, los impactos que se generaban con una hidroeléctrica de embalses, por ejemplo, estamos hablando de la de Chan 2, que generó desplazamiento cerca del Pila, las comunidades que estaban allá en el lugar, provincia de Bocas del Toro. De Boca del Toro, sí. Han sido disminuidas al tema de hidroeléctricas de pasada, pero igual sigue siendo el impacto. Entonces, sí, porque son demasiadas a veces en un solo río. Y ahí, si uno mira ese mapa, que los invito a que entren, el mapa está colgado en la página web del observatorio y fue emitido, es propiamente elaborado por nosotros y un cartógrafo, van a encontrar que esa provincia está prácticamente recargadísima en temas de hidroeléctricas, en este caso de las que les menciono anteriormente.
Si miramos para otras partes del país, por ejemplo, Veraguas, las áreas comarcales también tienen un impacto muy fuerte. Ahora, esto nos lleva a nosotros a hacer el cuestionamiento sobre el tema de la matriz energética que nosotros tenemos en el país. De qué tanto dependemos de las famosas energías renovables. Estamos hablando de que la energía renovable, en este caso la hídrica, es la que más consume el panameño, casi alrededor del 50% de energía en Panamá es a partir de las energías hídricas, y sucesivamente se va desglosando a energía solar, energía eólica, entre otras, pero sigue siendo muy dependiente de este tipo de energías hídricas. Están las otras que son búnker, pero eso es otro tema para mencionar. No, por supuesto que este es un tema de mucha preocupación por el cuidado que debemos tener de nuestro recurso hídrico, como decía Carlos, sobre todo en un escenario de crisis climática que sabemos que ya tenemos. No es, en lugar las autoridades de estar construyendo lo que se conoce como resiliencia, es decir, esa capacidad de resistir estos cambios, tanto para la sociedad, la comunidad, como para el mismo medio natural, lo que estamos haciendo es añadirle muchas más amenazas a los ecosistemas, al medio natural, haciéndole imposible que pueda soportar estos cambios asociados al cambio climático. Entonces es ahí donde se plantea pues la necesidad de más bien soluciones basadas en la naturaleza y otro tipo de herramientas que nos ayuden a utilizar sí los recursos naturales, pero de una manera sostenible, que permitan su subsistencia por la propia dignidad que tienen estos ecosistemas, estas especies, pero también por tantos usos, tantos beneficios que nos dan a nosotros los humanos. Entonces eso es supremamente importante. Otro, añadir que sobre hidroeléctricas pueden también conseguir más información en la página de la Autoridad de los Servicios Públicos, que es acep.gov.pa. acep.gov.pa. Allá podrán conseguir más información sobre este tema de los proyectos hidroeléctricos que sí azotaron sobre todo a la provincia de Chiriquí, y en donde también hubo una carencia de planificación y de participación ciudadana, que son temas que hemos estado viendo acá, porque no se tomó debidamente en cuenta la visión de las comunidades que serían las más afectadas. Es necesario realmente que haya un ordenamiento territorial que considere realmente la capacidad de carga de los ecosistemas, que identifique dónde están los recursos más preciados y cómo gestionarlos adecuadamente. De eso se ha empezado a ver un poco de estos procesos de planificación territorial con un poco más de participación a nivel local, pero es realmente necesario que nos apropiemos como comunidades de esos procesos para poder dirigir hacia dónde queremos desarrollarnos, ¿no? Eso es supremamente importante. Y por otro lado, me uno a la crítica de Carlos en el sentido también del consumo, ¿no? Tenemos que, todas estas realidades de que no queremos estos proyectos extractivistas cerca nuestro, también nos plantean una pregunta interna de nuestro modelo de consumo, sobre todo acá en el área metropolitana, que consumen una gran cantidad de energía a mansalva sin realmente realizar cuál es el impacto que tiene la generación de esa energía a nivel local. Entonces, la llamada a todos los panameños para que seamos más conscientes de ese impacto que indirectamente tenemos en los ecosistemas y en las comunidades, y que provoquemos entonces un menor consumo, un consumo más racional. En el tema minero, por ejemplo, será muy importante también que disminuyamos nuestro consumo de metales, que promovamos que las autoridades busquen normas que permitan el reciclaje de los metales que ya tenemos existentes para evitar entonces ese aumento de ese impacto. Sí, y sobre todo la actividad comercial, que son las que más impacta el consumo de energía. Vemos cómo se construyen los centros comerciales completamente cerrados, con un consumo de aire acondicionado, a veces 24 horas, cómo se construyen nuevos edificios también completamente antiecológicos, y realmente también ese llamado al sector empresarial para que comiencen a promover una actividad comercial, aunque sea un poco más sostenible, ¿verdad? Así es, Claudia. Y el acompañamiento también de la actividad agrícola y pecuaria. ¿Qué falta nos hace un Ministerio de Desarrollo Agropecuario que realmente acompañe a los productores para tener métodos de producción más sostenibles, que cuiden el suelo, que cuiden el agua, que cuiden la cobertura boscosa, ¿no? Eso le hace falta bastante a nuestro país, y de cara a un país libre de minería metálica, sin duda tenemos que apostar por allí, porque sí hay mecanismos, nuestro país tiene grandes riquezas y tenemos que aprovecharlas. Además somos un país que produce plástico, por ejemplo, se producen botellas de plástico aquí, pero un país que no las recicla. O sea, las recogemos, las aplastamos, las guardamos, pero hasta ahí. Carlos, desde tu observación en las comunidades, la actividad, por ejemplo, de minería y hidroeléctrica, unos ejemplos de por qué eso es negativo. ¿Qué observan las comunidades de cómo les impacta, cómo les afecta, ¿no? Por ejemplo, la actividad de las hidroeléctricas? Ok, vamos a empezar a ver que desde el punto de vista de las comunidades hay un espacio
desde un punto de vista también comunal, con lo que es próximamente, digamos, el río, si estamos hablando de hidroeléctricas, la identidad que las personas en este caso te pueden decir respecto a ese bien afectado es muy grande. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un proyecto que vas a intervenir en una comunidad y la relación comunidad, subsistencia, comunidad, conexión cultural, comunidad o medio de transporte, que puede ser el río en este caso, se ve alterado o afectado, inmediatamente va a saltar cierto tipo de valoración. Y también por el hecho de que hay una conectividad comercial entre las comunidades y que en este caso eso puede ser el río. Creo que debemos entender que primero surge esa empatía con el entorno y posteriormente se ven subsecuentemente las afectaciones. Lo primero, lo inmediato, es la empatía que tiene la persona con el entorno. En este caso, el entorno donde creció, el entorno donde siempre está relacionado con su familia, etcétera. Y se puede ver igual desde el aspecto de la minería. Yo estuve hace mucho tiempo en Cerro Quema, en el mismo proyecto de Cerro Quema, y tuve la oportunidad de hablar con la gente de la comunidad de Cerro Quema. Y la mayoría me decía, mira, genera trabajo, pero me afecta mi vida. Y yo prefiero mejor mi vida y buscar otro trabajo que esto que está aquí. Y hablaban también del espacio de los ríos que estaban próximos en el área de Cerro Quema, y también hablaban de la misma situación. Dicen, nosotros tenemos una situación crítica aquí con el tema de las sequías, y eso no significa que vamos a tratar de terminar todo. A mí no me funciona una minería cuando no tengo agua. Entonces las personas están muy claras con lo que es lo importante, en este caso la vida, el valor que tiene la seguridad hídrica, el valor que tienen ellos con su conexión y con sus espacios. Otros decían, este cerro que está aquí no lo vamos a volver a ver igual nunca más. O sea, va a ser un gran espacio aquí, un gran vacío. Y entonces hay una cierta, quizás que desde el punto de vista del desarrollo económico lo ven como una especie de romanticismo ambiental. Creo que ese romanticismo ambiental no es tal romanticismo, sino es la concreta, la vida diaria de las personas. Claro, es como ver más allá, sí, ¿no? Y se reduce la disposición de agua, pero también una pérdida de confianza, porque puede ser que haya agua, pero ya no confío en esa agua, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la provincia de Coclé, en realidad, no sé si en toda la provincia, pero en algunos sectores donde bebemos agua del grifo, ¿no? Sí hay como un sabor extraño, entonces pues hay esa pérdida de confianza de consumir su agua, ¿verdad? Por la presencia de esta mina, o también quizás por una desatención del Estado, pero también saber que una tierra pues fue utilizada para una actividad extractiva que quizás ya no vaya a rendir igual. O sea, es como dejar de confiar en esos lugares que fueron utilizados para proyectos extractivos, que ya no son los mismos que, como tú decías, las comunidades pues se apropiaron de ellos. Entonces hay muchos impactos que las comunidades comentan, y en ese sentido, Joana, quisiera que nos pudieras enumerar o comentar algunas normas donde las empresas o los proyectos cuando pretenden desarrollarse o cuando ya se están desarrollando tienen que respetar la participación de la comunidad. Por ejemplo, cuando tiene que haber consultas, o que según la ley panameña, donde la comunidad tiene que participar, ya sea antes, durante o después de estos tipos de proyectos de gran impacto. Así es, conforme al Acuerdo de Escazú, la participación tiene que ser en el inicio de cualquier proceso de toma de decisión ambiental. Eso generalmente nos ubica en el instrumento que se llama Estudio de Impacto Ambiental, muy conocido. Entonces, ese proceso, hay otros que mencionaré, pero ese en particular está regulado para que tenga que haber un proceso de participación ciudadana antes de la toma de decisión sobre si se aprueba el estudio o no se aprueba el estudio. Y es una participación que está llamada y que debe ser efectiva, es decir, que se debe dar el aviso con anticipación por medios idóneos para que le lleguen a todas las personas, en particular a las personas más afectadas por los proyectos. Que se tomen medidas para aquellas personas que tengan alguna limitación por alguna razón en la garantía de sus derechos de acceso, que el Estado busque la manera de que esas personas que están de alguna manera en una desventaja tengan sus derechos de acceso garantizados. Que se les dé suficiente tiempo, que se les dé acceso a la información y que luego se les dé suficiente tiempo para evaluar esa información antes del momento en donde tengan que verter sus opiniones.
En caso de los estudios de impacto ambiental, esos serán dos mecanismos distintos, uno de consulta pública, en donde se pueden por escrito presentar comentarios, y otro momento para los categoría 3, en donde se da un foro público, que es un evento plenario, en donde todas las personas pueden ir y en teoría participar de ese proceso a través de diferentes modalidades que se dan en ese evento. Pero es supremamente fundamental exigir que todo eso se dé con suficiente anticipación y que haya una atmósfera necesaria para participar de una manera efectiva. Si en algún momento ustedes están experimentando un proceso de aprobación de estudio de impacto ambiental y no se da esa oportunidad de denunciarlo oportunamente, dejar todo por escrito, cartas al Ministerio de Ambiente de que aquí no se han cumplido nuestros derechos de acceso, para que todo eso quede constancia y pueda ser utilizado tanto en la toma de decisión de si se aprueba o no se aprueba, como posteriormente si en algún momento hubiera que buscar la anulación de esa aprobación de estudio de impacto ambiental. Pero también de manera general es necesario que todas las entidades de gobierno entiendan que a la luz del acuerdo de Escazú, la responsabilidad por estos tres derechos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales ya no es solamente al Ministerio de Ambiente. O sea, siempre se le ponía como esa obligación allá al Ministerio de Ambiente, y si bien el Ministerio de Ambiente tiene un rol central, toda autoridad que tome algún tipo de decisión que impacte el ambiente y de manera indirecta a las comunidades, tendrá que pasar por procesos de participación ciudadana efectivos como los que acabo de señalar para tomar la decisión que le corresponda. Y más aún, como comentaba, en los procesos de planificación, allí más necesitamos esos procesos de participación ciudadana, como por ejemplo los que mencionaba de ordenamiento territorial. Es fundamental que haya un proceso de ordenamiento del territorio a nivel local, que tome en consideración las necesidades a nivel local, con amplia participación e inclusión de todos. Y eso también va de la mano con otro instrumento diferente de los estudios de impacto ambiental, que se llama evaluación ambiental estratégica. Esto es algo así como si fuera los estudios de impacto ambiental, pero a nivel mucho macro. Es cuando el gobierno quiere tirar alguna política, algún plan o algún programa, como por ejemplo en esta administración en algún momento se habló de hacer un diálogo para construir las bases para una nueva política minera. No tenía sentido que se hiciera eso sin acompañarse de un proceso de evaluación ambiental estratégica que viera si los ecosistemas podían soportar esa actividad, o sea, qué perjuicios iba a haber para el ambiente y para las comunidades, y que ese proceso de evaluación ambiental estratégica se diera inclusivo y participativo. El Centro de Incidencia Ambiental, de hecho, pidió en su momento que hubiera una EAE, así se llama la evaluación ambiental estratégica, EAE, y hubo silencio total. Ahí estaba el expediente esperando en el Ministerio de Ambiente. Entonces, todas estas herramientas que están en las normas, que hay que desempolvarlas y convertirlas en una realidad para poder lograr que realmente las comunidades, la sociedad en su conjunto, pueda efectivamente participar en decisiones que son fundamentales para su vida, y que si no se participa en el momento que se toma la decisión, ya después es muchísimo más traumático, porque entonces genera el conflicto socioambiental. El momento es antes de tomar la decisión, y que realmente las autoridades tomen en cuenta lo que han recibido en ese proceso de participación, porque vimos un proceso de consulta pública por parte del Ejecutivo con el borrador del contrato minero, por ejemplo, pero era un proceso extremadamente deficiente, solo virtual, con un PDF protegido que no podía ser impreso, y además la parte más importante que nos gusta siempre resaltar es que no hubo una devolución, es decir, es más, ni siquiera conocimos todos los comentarios que la ciudadanía volcó en ese proceso, pero no solo eso, sino que no hubo una devolución de parte de la autoridad que dijera, mira, recibimos esto y esto y esto, y esto no vale por esta razón, esto no vale por esta otra razón, y entonces lo que sí recibimos, que sí vamos a coger, es esto y esto y esto. No, simplemente hubo de una manera arbitraria por parte del Ministro de Comercio e Industrias una selección de dos cositas que se habían vertido en ese proceso, esto sí lo vamos a arreglar, y nunca nos dijeron por qué todo lo otro no se arregló. Y consecuencia, 3 horitos más tarde, estamos aquí cuando la Corte Suprema de Justicia ha fallado que en efecto habían muchas violaciones a la Constitución, 25 para ser exactas, con la aprobación de este contrato. Es que eso sucede, que no son diálogos verdaderos, ¿no? O sea, no son consultas reales, o sea, hay como una argucia o un montaje, una pantalla de decir vamos a consultar, vamos a dialogar, se dan las mesas, pero luego no se escucha, o sea, no realmente importa, interesa lo que las organizaciones, las comunidades dicen. Me parece importante resaltar que ya estábamos acostumbrados a escuchar que en algunos proyectos grandes requerían entonces consulta pública en sus estudios de impacto ambiental por su magnitud del proyecto, pero ahora con el acuerdo de Escazú ya, o sea, no importa si no es un megaproyecto, un proyecto de gran impacto, sino que quizás cualquier proyecto que la comunidad tenga la duda de que si lo va a afectar porque no tiene la información, entonces hay derecho de acceder a la información
a través del Ministerio de Ambiente, ya sea por una carta o de cualquier tipo de comunicación, que entonces por el Acuerdo de Escazú tenemos pleno derecho a acceder a la información y también a la justicia. Sí, en efecto. Yo quería agregar un poquito más que la participación ciudadana es un deber y un derecho fundamental de las personas de exigir información y saber lo que está aconteciendo. Pero también nos quedamos en el hecho de que, por ejemplo, ¿qué pasa con los acuerdos, con la mesa de bicentenario, con los diálogos, con todo lo que se establece desde hace un par de años atrás, donde se supone que en ejercicio debería respetarse a través de la institucionalidad el tema de lo que se acuerda? Pero en la práctica entonces uno ve que se engaveta, simplemente se dejan archivos y no se cumple realmente el proceso final, que sería ahorrarnos todo este dolor de cabeza, porque si el acuerdo bicentenario se hubiera respetado, creo que nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas ahora subsecuentes. Quería mencionar también que lo que tú mencionabas, Claudia, hay herramientas, no solamente internacionales, sino también nacionales, que hacen posible que las personas puedan exigir la información a los ministerios. Pero entonces, cuando vas a un ministerio, resulta que muchas veces esa información no te la quieren dar. Hay mecanismos legales para exigirlos también, pero es todo un proceso que creo que una persona que viene desde lejos, de una comunidad, a pedir esa información, no le va a dar continuidad por todo el gasto que requiere, no solamente movilizarse, sino también estar siguiéndole que te den determinada información. Y eso creo que ahora o en algún momento tiene que cambiar totalmente esa manera o esa práctica. Así es. No, y no solo es pedir información, la comunidad también tiene derecho a expresar su opinión, y eso es a manifestarse. O sea, el hecho de realizar una protesta, una manifestación o cualquier acción pública solicitando el cumplimiento de un derecho es derecho a la libertad de expresión y derecho a la manifestación. Como ya estamos en la parte final, Joana, te quisiera hacer la consulta sobre la mina de First Quantum. En este momento, ¿en qué etapa estamos? Claramente sobre el cierre de la mina, y de qué cosas debe estar pendiente la comunidad. Por supuesto, habiendo sido publicado el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la empresa queda sin un contrato de concesión para la explotación de estos minerales. Eso significa que la empresa no puede seguir operando, pero siendo una operación de tal envergadura, esto no puede ser de inmediato, tiene que haber un proceso ordenado para evitar que haya mayores daños al ambiente y a la salud de las comunidades. Entonces, por eso, para nosotros es claro que la ruta debe ser la que de hecho ya se había autoimpuesto el órgano ejecutivo por razones distintas en diciembre del año pasado, cuando, no sé si recordarán, que ante la reticencia de Minera Panamá por aceptar las condiciones que estaba planteando el órgano ejecutivo, le dice, bueno, sí, ahora sí nos acordamos del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2017, usted no tiene contrato y no puede operar, y lo vamos a poner en lo que se llama un estado de cuidado y mantenimiento de la mina, es decir, operaciones al mínimo absoluto necesario para temas de seguridad, mientras se resuelve todos los otros procesos. Así que ese es el camino. El camino es que el Ministerio de Comercio e Industrias le exija a la empresa ese plan de cuidado y mantenimiento para reducir al mínimo las operaciones, y adicional a eso, lo que hemos sostenido que es también urgente de parte del Ministerio de Ambiente es que haya una auditoría ambiental externa, un ente competente, independiente y objetivo que pueda revisar qué es lo que se ha estado dando en campo. Obviamente la credibilidad de las autoridades en este punto está totalmente menguada, y necesitamos realmente que un ente experto externo pueda venir a darle más herramientas al país para todas las otras medidas administrativas que deberán ser tomadas, porque recordemos que se ha quedado sin concesión, pero de allí a todo lo demás que deba suceder faltan muchísimos pasos, y para eso el gobierno nacional necesita los insumos de una verificación independiente. Ahora, si el gobierno no toma estas iniciativas, no sé, en las próximas semanas, ¿qué debería Por eso es que sociedad civil pasar? También pues ha empezado a organizarse, y el llamado a todo el mundo que quiera sumarse a través del Comité Panameño de UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ha habido este llamado a instalar una mesa de trabajo de parte de sociedad civil, diferentes actores de sociedad civil con competencias, conocimientos en los temas asociados a un proceso de cierre de una mina, que puedan hacer de veedores en representación de la sociedad de este proceso que debe iniciar la empresa con el gobierno, y verificar que se haga adecuadamente, verificar que haya información hacia la ciudadanía de qué está pasando, cómo se va a hacer, que las comunidades afectadas puedan reclamar cualquier derecho que tengan. Entonces allí la incidencia pues es a través de esta mesa,
y hacer presión e incidencia hacia el Ejecutivo para que desarrolle todos los pasos necesarios. Pero también es importante que esta mesa de trabajo no se ha centrado solamente en el caso de Minera Panamá, sino que ha recordado que las minas en Panamá tradicionalmente se explotaban y simplemente se abandonaban. Y sabemos por un estudio que hicieron investigadores de la UTP en el 2021 que al menos en Remance hay niveles alarmantes de contaminación por metales pesados que incluso ya se han bioacumulado, es decir, que se han quedado ahí presentes, persistentes, e incluso cultivos de consumo de la propia comunidad, y alertan sobre el riesgo para la salud del consumo de estos productos y de estar en este entorno en donde hay tantos metales pesados, porque hay comunidades que siguen viviendo allí dentro. Entonces también es importante que haya un proceso de cierre para todas las minas que han sido simplemente abandonadas, y también el llamado pues a las comunidades aledañas a la concesión de Minera Panamá, a otrora concesión de Minera Panamá, a tener cuidado de no ingresar en esta zona porque puede ser muy peligroso para la salud. Son actividades que exponen, como decía, químicos que son muy peligrosos y que deben ser tratados adecuadamente para darle un cierre formal a la mina, la aspiración pues, que tenemos. Y es lo que decíamos hace un rato, la pérdida de confianza de la comunidad en su propio territorio, en su agua, en su tierra, en la alimentación. Entonces, quizás cuando se logra pues ya esa recuperación o que las empresas abandonan los territorios, pues ya no es lo mismo el uso y el acceso a ese territorio. No sé si recuerdan el caso de la isla San José, que había sido contaminada por prácticas del ejército de los Estados Unidos, que se hizo un proceso de limpieza, pero no sabemos al final, o sea, quedó esa incertidumbre si se finalizó, si había sido correcto, y entonces ese territorio pues está allí, ¿verdad? De alguna forma perdido, pues porque no hay esa confianza de volver a ese territorio. Ahora, Joana, nos hablabas de la UICN, sin embargo, también hay algunas decisiones de un cierre de esta mina tan grande, ¿verdad? Donde los grupos que han participado, pues que estuvieron más de 30 días en la calle, los docentes, los grupos indígenas, los trabajadores, las comunidades en todo el país, también quisieran pues de su parte quizás participar como observadores o de acompañantes de este proceso. De hecho, en los acuerdos de fin de huelga de los docentes, uno de los puntos es participar en esa mesa del proceso de cierre, porque hay decisiones que también son políticas y sociales, como de garantizar derechos o qué opciones serían las mejores para el país. También responde a una visión política y social. Entonces, en ese sentido, Carlos, te quisiera consultar cómo debería ser o cómo podría ser la participación de los grupos sociales en este proceso. Bueno, como mencionó la compañera, tenemos una mesa que está planteada por la UICN, hay otra mesa que se quiere plantear a través del Ejecutivo, del Gobierno. Yo siento que lo que debe hacerse es que seguir las recomendaciones, da la incredibilidad, en este caso la poca confianza que hay de parte del Ejecutivo, del Gobierno, seguir las recomendaciones que se va a armar a través de la sociedad civil, pero que también todas las organizaciones que puedan aportar. Se empezó con la primera mesa técnica, pude apreciar desde el espacio virtual que había una participación muy nutrida de diferentes profesiones, diferentes organizaciones, diferentes personas de otras latitudes que también estaban dándole seguimiento. Yo siento que es positivo, pero hay que poner como una especie de planteamiento de ruta posterior, que eso debe venir sí o sí, para que las personas, todas que quieran aportar, ya sea desde su espacio más pequeño, puedan hacerlo, ya sea que emitan por lo menos una opinión desde el espacio territorial, político, social, lo puedan hacer y pueda ser esto tomado en cuenta. Ahora, van a haber muchas opiniones, muchas formas de participar, van a haber muchas maneras en que las personas quieran también tener su voz, y quizás algunas van a decir no me tomaron en cuenta porque no se tomó en cuenta, quizás no se tomó en el mapeo o se concretó una sola opinión. Vamos a tener que identificar también que estas acciones, ya sea de la sociedad civil, tienen que ir enfinadas a que se puedan concretar la solicitud de que el gobierno en este caso asuma la posición de la sociedad civil. Parece como una especie de camisa de fuerza, pero no, porque el hecho es que si nosotros dejamos solamente que el Ejecutivo tome la rienda de todo el proceso final, ya dada la desconfianza que existe, creo que va a ser un diálogo más de los que ya se ha mencionado. El Ejecutivo puede tomar la participación asumiendo en este caso el soberano, el pueblo o las organizaciones, lo que se emita de la mesa de trabajo, plantee como lo más correcto y lo más adecuado para el proceso de cierre. Y entonces en este caso ahí la participación de todas las organizaciones es fundamental. Desde el espacio, el conocimiento que tengan, desde la situación que vean, pueden hacerlo.
pienso que hasta suena descabellado, pero no lo es, que todas las personas que puedan emitir una opinión fundamentada, participativa, lo puedan hacer. Y también que se dé, cuando comience el proceso de si se da negociación, discusión, que se mantenga la sociedad informada. Es decir, que no sea un proceso completamente hermético, donde no sepamos lo que se está discutiendo ni lo que se está decidiendo, porque fue la población por quien se logró este proceso, ¿no? La gente que salió a las calles, las organizaciones que trabajaron, y no es posible que la sociedad ahora sienta que pues se queda por fuera, que nada más es algo entre técnicos, entre la empresa y entre el gobierno, sino que el pueblo pues tiene que estar allí también siendo parte fundamental en este proceso. Bueno, en realidad me parece que hemos desarrollado bastante este tema. Esperamos que con estos insumos que se han ofrecido, la participación, que ya es una participación importante, se incremente, saber que pues hay autoridades del Ministerio de Ambiente que debe dar la información, que algunas veces incumpla. También las autoridades locales pueden servir para facilitar o ser canal de esta participación ciudadana. Johanna, Carlos, pues algunas palabras finales para concluir este programa sobre la importancia de la participación ciudadana en el seguimiento de los proyectos que pueden impactar, afectando el derecho a un ambiente sano. Por supuesto, de nuevo, muchas gracias por la invitación y sí el llamado a que fortalezcamos entre todos como sociedad esta conciencia ambiental que cada vez está más a flor de piel, pero debe sin duda permear para empujar un verdadero desarrollo sostenible en nuestro país, que realmente le apostemos a todas las alternativas para desarrollar sus potencialidades, procurando una economía sana, en los que todos los derechos humanos fundamentales de todas las personas estén satisfechos, y eso solo será posible si todos los panameños nos unimos realmente para este proyecto país que busque ese desarrollo sostenible, para que también se blinde de alguna manera el territorio, para que no sea presa fácil de estas promesas de desarrollo vía industrias tan nefastas como la minería metálica y tantos otros tipos de desarrollos depredadores. Entonces la invitación a apostar por ese proyecto y a participar activamente, a utilizar el Acuerdo de Escazú como esa nueva herramienta que tenemos en el motete, en el morral, que cuando no quieran darle una información, ustedes mencionen el Acuerdo de Escazú, si ustedes han viajado de lejos para obtener esa información en una oficina pública, decir, yo no puedo seguir el procedimiento estándar porque yo vengo de lejos y no puedo venir otra vez, ustedes tienen que tener un procedimiento expedito para personas en mi condición y yo vengo aquí y me tienen que dar la información de una vez. Acuerdo de Escazú, Ley 125, y están obligados a darle esa información. Así que muchísimas gracias. También allí, Johanna, las alianzas. O sea, es importante que las comunidades y las organizaciones nos aliemos, ¿no? Porque si la comunidad no puede volver, pero hay otra comunidad en la ciudad, en el área accesible, o sea, las alianzas son fundamentales. Así para es, y las organizaciones también estamos a disposición para colaborar. Pues ya les he dado las coordenadas del Centro de Incidencia Ambiental. También están nuestros teléfonos 236-0866 o 236-0868. En la eventualidad que tuvieran alguna necesidad, con mucho gusto les damos la asesoría. Y las redes sociales del CIAM. Y bueno, yo quisiera primero felicitar a toda la población que está escuchándonos, porque todo esto que se ha logrado es a través de ustedes. La victoria no es pírrica, es totalmente masiva, y lo hemos visto a nivel internacional. En los medios han hecho eco de todo lo que se ha logrado en los últimos meses. La participación que ustedes pueden hacer, como ya mencionaba Johanna, es solicitar la información, exigirla, hacer valer los derechos, con el reconocimiento de que ustedes están buscando algo que es totalmente empoderado, algo que totalmente es legal, y que ustedes pueden hacerlo, ya sea, como mencionaba, con redes. Si ustedes encuentran, por ejemplo, un obstáculo, una dificultad con alguna organización, ustedes pueden contar con las otras organizaciones que existen en Panamá y que pueden ser solidarias en este caso. Podemos ver que hay algunas que están apoyando fuertemente, hay otras que están surgiendo, pero que también son una red de apoyo. La facultad de crear una red, como si fuera una especie de telaraña, es lo que hace que las más pequeñas se apoyen y puedan surgir. Entonces, no tengan temor en consultar, busquen las informaciones, ya mencionaba Johanna, del CIAM, hay otras organizaciones que ahora mismo no las voy a mencionar porque son muchísimas, pero que consulten con ellas, apóyense con ellas, son como esa plataforma en este caso, o ese trampolín. Entonces, yo pienso que esto que ha pasado en estos últimos 40 días no va a volver o sea, no hay un retroceso. A veces dicen, bueno, es que la sociedad
despertó. Y por eso que estaba ahí, esa chispa, lo que tomó es más conciencia de lo que estaba pasando, y esto ya no tiene un revés. También estaba la red en defensa del agua. Ajá. O sea, buscar en internet estas organizaciones. Como Fundicep también. Fundicep. Entonces, bueno, no olvidarnos del... a manera de conclusión, igual quisiéramos recordar esto de que hay 2 concesiones que también hay que seguirlas observando, la mina de Santa Rosa en Cañaza, Cerro Quema, bueno, la mina de First Quantum, y destacar el trabajo del CIAM en esta incidencia legal muy importante que ha realizado, que realiza, y que pueden acceder a sus redes sociales también en busca de asesoramiento, de participación, también el trabajo de los observatorios, en este caso el Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad, donde ellos pues ahí reúnen la información y pueden contactarlos también por las redes sociales y todas las formas de participación ciudadana que siempre hablamos acá en la Escuela de Organización Comunitaria. Entonces hasta ahora este tema da para más y vamos a seguirlo conversando, pero por ahora quedamos acá agradeciéndole a Joana Ábrego del Centro de Incidencia Ambiental y a Carlos Escudero del Observatorio Panameño Ambiente y Sociedad, y recordarles que la Escuela de Organización Comunitaria es un proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz dirigido a las comunidades, gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer Kass y de Radio Hogar, y que les esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ustedes. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.